Vengo a contar una historia a ustedes, pasó en mi vida real. A cada persona que va a ver este video, quisiera que robarte un poquito tiempo. No va a ser largo, va a ser bien corto, unos 5 o 6 minutos nada más. Había una ocasión que soy de esas personas que si hago las cosas bien. Me metí mucho tiempo a servir en una iglesia, como 7 años. Empecé a servir con mi esposo. Llegó un momento que nosotros nos nombraron como líderes de los ujieres o de los servidores, no sé cómo le llaman. Nos nombraron como líderes para lidiar con ese grupo de personas. Y obviamente que cuando uno se mete dentro de un liderazgo, siempre hay alta, hay baja, pues es como todo, ¿verdad? Así es. Entonces nos metía tanto, no solo eso, sino que también empezamos a estudiarnos. Con mi esposo estudiamos 4 años. Y pasando el tiempo, pues ustedes saben que a mis hijos se quedaron 8 años en Guatemala y después luchamos a mandar a ellos a traer en este país. Pues mi hija, aquel tiempo, ella tenía 14 años y mi niño tenía como 8 años en ese tiempo, como en el 2014, 2016. Y cuando llegó ellos, pues ustedes saben que quieres recuperar las cosas, todavía no pasaste tiempo con tus hijos. Tal vez uno quería recuperar ese momento con los chicos, pues pasar más tiempo con ellos, dedicar más tiempo con ellos. Pero me costó mucho trabajo, me costó mucho esfuerzo, porque también el niño ni siquiera me reconocía. Él me decía, es que tú no eres mi mamá. Es que tú no eres mi mamá. O sea, imagínense cuando un niño, tu hijo que te dice eso, es un golpe en el corazón. Y mirando a mi niña, pues obvio que ella no está acostumbrada conmigo. Imagínense, 8 años es un lapso de tiempo, es mucho tiempo. Y ella lloraba, me decía, bueno, tú sabes por qué estás aquí en este país tanto tiempo, que yo quisiera que tú estabas allí cuando te necesitabas, cuando entraba el Día de las Madres, el mes de mayo. Nadie estuvo allí conmigo y no estás ahí conmigo. Creo que ese resentimiento lo llevó ella dentro, y en el momento más difícil que ella me necesitaba y no estaba allí. El problema es que quería recuperar eso, sí me entienden. Quería recuperar ese detalle. Pero pasando el tiempo, obvio que uno trabajaba mucho. Como le dije hace rato, me metía mucho tiempo en la iglesia a servir, a trabajar. Y llegó un momento que descuidé un poquito de mis hijos. Me descuidé, se dejó ellos un momento, un tiempo. Y tal vez mi niña me pensaba que no lo estoy dando suficiente, tal vez la atención a ella, a mis niños, yo no sé, pero siempre ellos andaban conmigo donde quiera que yo vaya. Y llegó un momento que mi esposo se accidentó, se fracturó sus pies, su fémur de su pierna se fracturó, tuvo 2 cirugías. Se cayó en cama como 9 meses. Cuando se cayó en cama, pues obvio que no fue fácil para mí, porque era esa persona que trabajaba, pagaba una renta de $2,000 con todo bill, y era muy pesado para mí. Y después de ese tiempo también trabajaba a 6, pues era muchas horas, aparte del trabajo, de 8 horas de trabajo, aparte de los fines de semana. Hacía mis ventas de tamales 2 veces que lo hacía. Fue muy difícil, fue muy duro para mí. Creo que una de esas cosas que tal vez me descuidé un poco a mis hijos.
Y pasando el tiempo, mi niña crecía, pues pensaba que ella podía estar ella mucho tiempo conmigo en casa, pasar un tiempo juntos con ella, pues acaba de recibir. Pero miraba que todo estaba bien, pero llegó un momento que ustedes saben que los jóvenes se escondía y es un poquito, cuando tú tienes un joven, creo que tú me vas a entender a lo que quiero hablar en este momento. Y llegaba ese tiempo, pues yo yo pues quisiera que mi niña estudiara, ¿verdad? Todo padre, creo que todo padre, nosotros el deseo de nosotros queremos nuestros hijos estudian, que echan ganas en la vida, que ellos no pasan donde nosotros pasamos, pero ¿qué creen? Ellos también son curiosos, ellos ya quieren saber cómo funciona la vida. Y entró un momento, miraba un cambio a mi hija y le digo, bueno, ¿qué pasó? Miraba sus angustias, la baja, la alta. Le digo, bueno, tal vez es normal, entra eso de todo el chico, pero estaba pasando como también la situación, como le dije, el accidente de mi esposo. No pasaba mucho tiempo en casa, sino que pasaba mucho tiempo a trabajar y solo mi esposo se quedaba en casa y mis otros niños pequeños, ellos se iban a la escuela. Entonces la niña que llega temprano es mi hija, ella llega a las 2 de la tarde en casa. Entonces hay veces pongo un poquito mi mente a ella, le digo pues tal vez lo llamaba y le decía, mira, cocínanos un frijol o empiezas a cocer tomate, ahorita llego, vamos a cocinar, algo así, ¿verdad? Y pasaba eso y todas esas cosas, espero que no quiero llorar, pero es algo que pasó entre a mí con mi hija y llegó un momento que no lo sospechaba nada, pero como que sí lo sospechaba, pero como que no lo sospechaba tanto. Llegó un momento que pensaba que ella va a estudiar, pensaba que ella va a echarle gana, pues acaba de conocer a mi hija, quería más tiempo con ella, pero cuando me di cuenta, mi hija se escapó en la casa. ¿Escucharon? Mi hija se escapó en la casa. Por eso le dije, no quiero llorar. Ay, Dios, traje el papel, pero no quiero llorar. Se escapó mi hija. No me dijo nada. Era una mañana, no me acuerdo, no sé si era un viernes o era un sábado. Cuando empezó a entrar en su cuarto, tocarle la puerta, le dije, levántate, levántate. Nadie está ahí. Ay, Dios. No está ella allí. Y cuando abro las puertas, no hay nadie. Cuando checo su armario, no están sus cosas. No están sus cosas. Lo miraba a la ventana, está abierto la ventana. Y le digo, ya se fue mi hija. Era un pacto en el corazón. No fue fácil para mí. Es un golpe que te dan en el corazón. Más golpe todavía, cuando no te avisan a dónde va, con quién se va a ir. Y sentí algo como que me quedé paralizado en ese momento. Pensaba yo en mi interior, tal vez es mi culpa. Tal vez es mi culpa, lo descuidé a mi hija a pesar de que acaba de llegar y ahora en la situación que me encuentro, que no puedo pasar más tiempo con ella porque me dediqué a trabajar y a cuidar una casa, a cuidar mi casa, a pagar una casa de $2,000 y mi esposo en cama. ¿Y qué debo de hacer? Espérate. ¿Y qué debo de hacer? Y
son cosas, creo que si alguna vez te has pasado en eso, o si estás pasando, por esa razón hago este video. Es muy difícil, es como la muerte. Cuando te muere un ser querido y te avisan y te dicen ese aviso, tu hijo acaba de fallecer o tu hija acaba de fallecer. Es un golpe en el corazón. Y cómo uno puede enfrentar esa situación no es fácil. Pasando el tiempo y lo buscaba, pues ella tenía teléfono en ese tiempo, lo llamaba, no me contestaba. Y cuando me voy a mi teléfono checando en el mensaje y allí dejó un mensaje y me decía, mamá, no te preocupes por mí, voy a estar bien, me voy a ir con alguien y no me buscas. Así me dejó ese mensaje. Como ella tenía su teléfono y después le dije, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver nunca. Lo escribí unas palabras que no debería de escribir y le dije, ella no te quiero ver nunca, porque mira, cuando te traje en este país me costó mucho porque tenía que juntar mucho dinero para traerte. No es fácil ahorrar dinero, no es fácil trabajar. Ahorré un buen dinero para que tú vinieras en este país. Pero yo pensé que vas a estudiar, pensé que vas a echarle gana, pero me di cuenta que no. Y lo mandé en esos mensajes que ya no quiero saber de ti. Así le dije a ella, ya no quiero saber de ti y ya no quiero volver a verte porque me das coraje. Porque no solo eso, no solo que me das coraje, sino que también me das vergüenza, a pesar de que nosotros supuestamente que somos líderes en la iglesia y mis hijos están haciendo otra cosa. Hay gente que nos están siguiendo, hay gente que nos están viendo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir a los demás? ¿Qué voy a decir a los hermanos en la iglesia? ¿Qué voy a decir al pastor? ¿Cómo yo lo puedo solucionar esta situación? ¿Cómo es posible que mi hija se escapa en la casa sin que me avisa a dónde va? Y en ese tiempo también lo pregunté a la policía y le dije, tal vez lo puedo llamar a la policía, a la persona que lo llevó, lo puedo recoger otra vez. Y lo pregunté a la policía y me dijo, no, si tu hija ya casi cumple 18 años, tú ya no puedes hacer nada porque ella ya es una adulta, ya puede tomar decisiones de su vida de ella sola. Y así pasaba. Y le dije, yo esperaba que ella graduara, esperaba que llegaba yo en su graduación, en sus finales de año, pero no. Y ya después, pasando el tiempo, pues obvio que uno no puede esconderse. Cuando empecé a ir a la iglesia, porque nosotros tenemos que ir a la iglesia al día como jueves y domingo, o hay veces lunes. Entonces ustedes saben que no lo puedes detener cuando te hacen una pregunta, pues ¿a dónde está tu hija? O ¿cómo está tu hija? O no lo he visto a tu hija, ¿a dónde está? Y esas preguntas así me hacían y le digo, bueno, mi hija está trabajando, pues mi hija está bien. Así decía yo, creando una mentira tras mentira, y le decía, mi hija está trabajando o mi hija se fue al estudio. Así le decía, pero más que ellos no saben es que mi hija no está en casa, es que no sé dónde está mi hija. Y cuando llego en estos y me enteré que era una persona que está muy cerca de mí, una persona que trabajaba conmigo, una persona donde di mi confianza, era esa persona que lo llevó a mi hija. Y le dije, ¿por qué esta persona traiciona mi confianza? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? Y tantas cosas que llegan en la mente, ¿verdad?
y después le decía qué solución, qué debo de hacer en esta situación. Por eso es muy importante pedir consejos a los que ya han pasado. Es muy importante pedir consejos a las personas que son sabias. Vale la pena pedir un consejo porque te van a aconsejar bien. Pero a las personas que nunca han pasado, creo que no debes de preguntar consejos porque ellos no saben cómo te sientes. Ellos no saben cómo puedes lidiar con esa situación. Y después hay una hermana en la iglesia donde fui a preguntar y le dije a esta hermana, parece que me contaste, se fue uno de tus hijas. Yo quisiera que tú me puedes aconsejar cómo yo puedo enfrentar esta situación, qué puedo hacer con mi hija, algún consejo que me puedes dar. Así le dije a esa hermana. ¿Qué crees que me dijo? Me dijo la hermana, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Mi hija se fue ella cuando ella tenía su edad de 14 años. Así me dijo la hermana. Mi hija se fue cuando tenía su edad de 14 años y realmente que no puedo pelear el caso de mi hija porque el muchacho que lo llevó es igual de su edad, entonces no podía hacer nada. Además, mi esposo me dijo que no podía hacer, porque si yo lo voy a hacer eso, obvio que lo puedo ganar o lo puedo quitar a mi hija en ese muchacho, pero el problema, ella me va a echar en la culpa. Ella me va a echar en la culpa, tal vez ella me puede decir que tú me quitaste en la mano de este hombre, lo amaba, lo quería, pero en realidad mi esposo me detuvo no hacer, por eso no lo hice, nunca lo reclamé a mi hija, pues que ella haga lo que quiera, ella puede experimentar para que ella empieza también a experimentar sus errores, que sea bueno, que sea malo, pero realmente no era yo, no tenía que ver en eso, me dijo ella, y me dijo que te puedo aconsejar que no hagas nada. La hermana me dijo que no hagas nada, quedes en silencio, espera en la mano de Dios. El trabajo que debes de hacer es orar por tu hija, que regresa a ella en el camino del Señor, que ella no se aparta al Señor donde quiera que va a estar, que no se aleja al Señor. Ese es el consejo que me dio esta hermana. Y lo puse en mi parte, pues obviamente que empecé a orar por mi hija, empecé a decir al Señor que regresa ella en el camino del Señor, a pesar de que no hablaba con ella, a pesar de que no hay un mensaje, nada. Y mi esposo también se enojó mucho, porque mi esposo me decía, ¿cómo es posible que esta niña se va? ¿No lo ves ella mi situación, que estoy postrado en una cama? En vez de que ella me cuidaba, en vez de que ella me ayudaba, me ofrecía algo si yo comía o no comía, porque ella me deja en esta situación donde estoy. Y mi esposo lloraba, en ese tiempo lloraba, pues obvio que cuando una persona está enfermo, está lastimado, también entra una sensación horrible porque se baja tu emoción. Quisiera que alguien esté en tu lado para preguntarte cómo está, cómo te encuentras. Se entra uno en un estado de sensible. Así se entró a mi esposo y le dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos solucionar nada, no podemos detener estos. La única manera que podemos hacer es orar. Y empezamos a orar por mi hija día y noche. Le decimos, Señor, donde quiere que esté, tú sabes cómo lo vas a solucionar este problema, esta situación. Pero realmente como madre se queda un nudo en la garganta, un dolor en el corazón, porque lo que me hace recordar mucho a ella es entrar en su closet, entrar en su cuarto, dejar una cama, dejar sus cositas que ella necesita, una mochila, cuadernos, su ropa, entrar en sus cosas, sus zapatos, todo ahí está. Imagínense dejar un cuarto vacío, que no hay nadie allí. No solo eso, porque ella creció también con mi hijo Juanito. Ese niño estaba muy pegado a ella.
Él lloraba. Se entró en una zona de depresión. Mi hijo ya no comía, ya no se encuentra bien. Entró en esa zona de depresión y le decía a él que era normal, que pronto ella se va a ir porque debemos de soportar esta situación y pronto ella se tiene que ir porque así es la ley de la vida. Aunque tanto queremos que ella va a estar con nosotros, pero va a llegar un momento que ella se va a ir. Debemos de recuperar. No te preocupes, no llores. Y cuando llora mi hijo, yo también lloro. Cuando él llora, veo que se tira en el sofá, no comía. Yo también lloro con mi hijo. Y así nos pasó. Pasó como 9 meses que no hablaba con mi hija. No hay mensaje, no hay llamada, no hay visita. 9 meses. En ese lapso de 9 meses fue como un martirio, fue como una tortura para mí, para mi esposo. Obvio que uno está enojado como padre. Creo que a todo padre se enoja dentro de uno. Le decimos a mi esposo, bueno, ya no vamos a perdonar, que por qué nos hizo gastamos dinero, bla, 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 múltiple de cosas sin fin de cosas que uno tanto hacía. Y no solo eso, creo que cada matrimonio, hay veces empezamos a discutir por causa de los hijos, porque mi esposo me decía, creo que tú sabías algo, creo que tú algo tienes que ver en estos. Creo que tú no me decías nada, algo tienes que ver en esto. Así me decía mi esposo. Le decía, no, es que ella simplemente no me dijo nada, no sabía nada. Y empezamos en el discusión con mi esposo por causa de esta situación. Por no contar una larga historia, al final, pasando 9 meses, obvio que uno como padre, ¿verdad?, se sube su orgullo, pues no quería ver a nadie y todas esas cosas. Pero ¿qué creen? Como le dije a ustedes, es muy bueno pedir consejos a personas sabios, a personas que saben dar consejos, y preguntamos a alguien también es sabio, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar en esta situación? Y todas esas cosas. Y esas personas también nos contó que deberíamos de mandar un mensaje para decir a ese mensaje en el mismo teléfono que ella tenía, queríamos a perdonar, y lo mandamos ese mensaje. Mi esposo lo mandó ese mensaje y él le dijo a mi hija, pasando 9 meses, y mi esposo dijo, ¿sabes qué? Ya estás perdonado. Pero pasando 9 meses y él manda el mensaje, dijo, ya estás perdonado. Si quieres regresar en casa, la casa está abierta. Creo que uno de otros impactos que fue muy difícil a mi hija, pues tal vez algún día que ella puede contar esa parte. Cuando llegando ese mensaje a mi hija, ella no esperó un minuto más de contestarla. Y me di cuenta que también ella está desesperada. Me di cuenta que mi hija también estaba desesperada. Estaba preocupada, estaba triste también ella. Y ella no tardó en llegar en casa. Cuando llegó en casa, obvio que lo abracé, lo perdoné. Y le dije, te perdono, hija. Te perdono. Sé que no me dijiste, tal vez fue mi culpa por descuidarte, fue mi culpa porque te dejé 8 años en Guatemala que no estuve contigo. Te perdono con todo mi corazón, y lo abracé y todas esas cosas. Pero mi preocupación era también, era por el condición del muchacho que con quien ella se juntó.
porque preocupé mucho, porque yo conozco su condición de él. Él se padecía en una enfermedad, creo, donde no puede tener hijos. Así supuestamente que así el doctor decía que él no puede tener hijos. Es uno de mis preocupaciones que tenía y le dije, Señor, ¿qué va a hacer mi hija? Yo sé que puede adoptar a alguien o puede comprar un perro, pero no es igual tener un hijo, es muy diferente. Le digo, me preocupé mucho por mi hija, pero así pasaba el tiempo, pasando 2 semanas y tener otra vez el encuentro con mi hija. Y ya después me dice mi hija, ¿qué crees, mamá? Me dijo, estoy embarazada. Cuando ella me dice eso, le digo, ¿cómo estás embarazada? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Pensaba, ¿verdad? Porque ustedes saben que la mente no lo puedes detener, empiezas a pensar miles de cosas en la mente. Y le dije, ¿qué pasó con mi hija? ¿Será que ya está embarazada y se fue? Yo no sé, pensaba muchas cosas, ¿verdad? Que Dios nos perdona hacer unos pensamientos que no debe de pensar. Y le dije, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Estás embarazada? No lo podía creer. Y me dice, sí, estoy embarazada. Y pasando el tiempo, gracias a Dios, ella tuvo su niña. Y también al final que también tuvo un niño. Y le digo, esta es una bendición. Y el peor cosas que te quiero contar a ustedes, el peor cosas es que ese muchacho es el que me compra flores. Ese muchacho es el que me compra flores, ese muchacho es el que me respeta más. Y le digo, la persona que no quiere que ella se casa, porque también el razón que no quería que ella se casa, se va por la cultura, porque él es de otra cultura. Él es un ruso. Él es de otra cultura. Y le digo, ¿por qué mi hija se va con otra cultura? ¿Por qué no es con mi cultura? Porque hay muchas cosas que llegan a la mente, pero mirando el futuro, mirando el resultado, lo que sale, y le digo, Señor, ayer o antier, exactamente, vino ella con su esposo, con su familia, mirando mis nietos, jugando en alrededor de nosotros, abrazándonos, cargando mis nietos. De verdad se derrita mi corazón con alegría y le digo, Señor, esta es la respuesta de mis oraciones que pedía a Dios que mi hija regresara, que regresara en el camino del Señor. ¿Por qué lo hago este video? El razón de este video, creo que si eres una madre, si eres un padre, debemos de aprender a perdonar. Porque si nosotros quedemos con ese orgullo, realmente no, el que se va a perder somos nosotros. Porque no lo vas a ver crecer tus nietos, no lo vas a ver crecer, avanzar la vida de tus hijos. Creo que no debemos de ser así. Como le dije, debemos de aprender a pedir consejo a las personas son sabios. Dame un minuto. A las personas que son sabios, a las personas que han pasado en esa situación. Porque si nosotros no sabemos pedir consejos, pensamos que tenemos la razón en todo, pensamos que somos padre, pensamos tal vez el que debe de pedir perdón son ellos, pero deje que le digo, el que debe de pedir perdón somos nosotros como adulto, como padre. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros ya sabemos un poquito de la vida, porque nosotros somos maestros a nuestros hijos, porque nosotros sabemos cómo lidiar con esos problemas, ya pensamos más maduro, pero nuestros hijos no. Nuestros hijos no saben porque muchas veces vamos a esperar que ellos nos piden perdón, pero fíjese, está al revés. Nosotros como padre debemos de pedir perdón a nuestros hijos
para que ellos regresan en casa, para que empiezan a formar una familia, para que tus nietos empiezan a crecer saludablemente. Pero si nosotros realmente no damos ese primer paso para poder restaurar esa familia, no funciona y no vamos ni un lado, porque nos quedamos con ese orgullo, nos quedamos con ese coraje, ese ira para siempre. No ganamos nada, al contrario, perdemos. Vamos a perder nuestros nietos. Es una alegría, de verdad, es un amor, es una alegría, digo, esta experiencia con ustedes. Gracias a Dios estoy entrando en esta etapa de experiencia de disfrutar a mis nietos, disfrutar a mi yerno. Y le digo, el que me abraza más, el que me compra flores más, es mi yerno. Y le digo, ¿y quién soy yo para él? De verdad, como que se cambia una sensación, algo muy diferente. Y le digo, Dios, ¿cómo ha cambiado las cosas? ¿Cómo ha cambiado las cosas? Y le digo, es una bendición y le doy gracias a Dios que mi hija también ha avanzado. Ella ha madurado a pesar de, ha pasado muchas cosas. Ella ha avanzado en la vida, gracias a Dios. Ella también es maestro a los niños en la iglesia. Y le digo, me da alegría, me da un amor mirarla que están sirviendo en la iglesia. Me da un amor que ellos están amando a Dios con todo su corazón. Pero el resultado, ¿a dónde viene eso? A través del perdón. Porque no podemos solucionar nada si no hay perdón. No podemos hacer nada si no hay perdón. El resultado viene cuando entra un perdón, entra una reconciliación, un arrepentimiento, y allí lo veo el fruto. Así que lo que pido a usted que vas a ver este video, te pido un gran favor si lo puedes compartir este video para que llegue a esa mamá que está desesperado, para que llegue a ese papá que está desesperado. Tal vez usted piensa, solo a mí me pasa, solo a mí me sucede. No, sucede a todo. Nada más tal vez algunos que se esconden, algunos que no quieren decir lo que ha pasado, pero yo soy de esas personas. Está abierto mi corazón para decir lo que va a pasar, lo que ha sucedido, y lo hemos logrado poquito a poquito. Y este testimonio, ojalá que sirven para ustedes. Sé que no es fácil ser padre, madre, es difícil, pero debemos de cumplir nuestro rol como ser padre, como ser líderes en nuestra casa, para poder avanzar y llegar a disfrutar también la vida, a ver el fruto. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, así que te animo, no te quedas con ese enojo, no te quedas con esa ira. Sea lo que ha pasado, aprende a perdonar. Ese es mi consejo para usted. Y cuídese mucho. Gracias por ver este video. Sé que es una gran bendición para mí y para usted. Nos vemos a la próxima transmisión. Adiós.